Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de Ken Blanchard y su libro Administración por Valores, en compañía del escritor Michael O'Connor. Kenneth Blanchard nace en 1939. Es un prominente académico, conferencista, consultor y escritor estadounidense, magíster en ciencias en Sociología, doctorado en Administración y Liderazgo de la Universidad de Cornell en 1967. Profesor emérito y visitante de la Universidad de Cornell. Es el director de The Ken Blanchard Co., una firma internacional de capacitación y consultoría de gestión. A lo largo de su vida ha escrito diferentes libros, dentro de los cuales encontramos El Ejecutivo al Minuto, uno de los más interesantes y reconocidos, Administración por Valores en 1996, Bien Hecho en el año 2003, El Poder de las Relaciones Positivas en el 2002, Líder a Nivel Superior y Creación de Organizaciones de Alto Rendimiento en el 2006, Saber y Hacer en el 2008, Liderazgo al Más Alto Nivel en el 2007 y Liderazgo Inteligente en 2004. Su libro Ejecutivo al Minuto ha sido vendido en más de 13 millones de copias y ha sido traducido a 37 idiomas. Blanchard asistió a la escuela de Rothschild en 1957. Es profesional en Gobierno y Filosofía de la Universidad de Cornell, una maestría en Sociología y Asesoramiento de la Universidad Colgate en 1963 y un doctorado en Administración de Educación y Liderazgo de la Universidad de Cornell en 1967. Es además propietario de Ken Blanchard Co., una firma internacional de capacitación y consultoría de gestión que él creó junto con su esposa en 1979. La misión principal de la compañía es aumentar el desempeño organizacional a través de la consultoría de liderazgo. Actualmente, la compañía brinda capacitación y consultoría de liderazgo a diferentes compañías en diversas industrias. Los tres pilares de dicha empresa son el desarrollo de la capacidad de liderazgo, el cultivo de la fortaleza del liderazgo y el liderazgo en el cambio organizacional. Considera que la creación de capacidad de liderazgo debe centrarse en aumentar la pasión de los empleados, la devoción de los clientes y la vitalidad organizacional mediante la creación de líderes efectivos en el lugar de trabajo. El objetivo final es desarrollar la capacidad de liderazgo permitiendo que las organizaciones formen líderes orientados a resultados y centrados en las personas, para así mejorar el rendimiento y aumentar la retención de personal y la moral. Según Blanchard, cultivar la fuerza de trabajo difiere de construir capacidad de liderazgo en la medida en que es un enfoque de adentro hacia afuera para ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas y que puedan convertirse en líderes efectivos. La premisa de esta misión es que al asesorar a talentos de alto potencial y darles los recursos para convertirse en gerentes competentes y seguros, las empresas establecen las bases para el crecimiento y desarrollo organizacional. El último de los tres pilares de la compañía, es decir, liderando el cambio organizacional, se enfoca en agudizar la estrategia operativa, el proceso y las comunicaciones de las firmas que hacen parte de sus clientes. La compañía maneja los cambios en la gestión debido a reorganizaciones, nuevos nombramientos de ejecutivos, fusiones, adquisiciones, reducciones de personal y similares. Ken Blanchard Co. también es asesor y consultora sobre cuestiones críticas y necesidades durante cada fase del cambio organizacional de las empresas. En la portada y contraportada del libro dice: Administración por Valores, cómo lograr el éxito organizacional mediante el compromiso de una misión y unos valores compartidos. En este sentido, enfatiza: el mundo de los negocios se caracteriza en la actualidad por el cambio constante tecnológico, cultural, social, económico y personal, cuyo efecto neto es la ansiedad, la inseguridad y más presión que quizás que nunca antes ha caído sobre los empleados, los gerentes y los dueños de los negocios. Administración de Valores o por Valores ofrece una nueva solución práctica y aprobada para todas estas cuestiones. Blanchard y O'Connor proveen un marco de referencia para lograr estabilidad, continuidad y crecimiento en medio de estos retos. Muchos libros que han aparecido en los últimos años han planteado la necesidad y el poder de una cultura organizacional
en el cual las estrategias, los procesos y el personal sean dirigidos por una visión, un propósito y un conjunto de valores comunes. Administración por valores no se limita a recomendar tal método administrativo, sino que provee una guía paso a paso para implementar un enfoque basado en valores en la empresa. Escrito en un estilo sencillo y directo, en forma de cuento, Administración por Valores construye sobre un gran cúmulo de investigaciones, experiencias y literatura sobre el rendimiento y satisfacción organizacional, grupal y personal. Como se basa en la investigación y la experiencia de los autores en el mundo real, el libro es un método práctico ya probado de cómo dar a su compañía el regalo de un futuro y prometedor, descubriendo al mismo tiempo la manera de que todos los interesados en la empresa queden satisfechos. Este libro está basado en más de 25 años de investigación y aplicación en organizaciones. Ofrece al lector un plan práctico que aclara, comunica y alinea las prácticas de la organización en todos los niveles y todas las áreas, con un conjunto funcional de valores definidos que le sirven de guía y que han sido adoptados por toda la empresa. Muchos libros anteriores, por supuesto, han destacado la importancia de los valores, pero Administración por Valores presenta una clara metodología para definir e implementar dichos valores a fin de alcanzar los objetivos organizacionales de grupo e individuales. El inicio del libro, por supuesto, tiene un título que generalmente se reconoce como PAB, del inglés, o Administración por Valores. Y tiene, por supuesto, una segunda fase de subtítulo que es cómo lograr el éxito organizacional y personal mediante el compromiso con una misión y unos valores compartidos. Inicialmente, pues podríamos decir que hay unas palabras que están subrayadas, como son éxitos. Éxito en alguna medida es una medición de tipo valorativo, excúseme la redundancia, respecto a un elemento fundamental en el desarrollo de las empresas. Recuerden ustedes que estamos en una fase de desarrollo de capitalismo en la cual la acumulación genera necesariamente éxito en la perspectiva de la gran empresa capitalista. En algunos casos nos encontramos con tres grandes retos. Inicialmente, por supuesto, la reproducción ampliada del capital. Enseguida, por supuesto, la supervivencia, y a un nivel más bajo la búsqueda dentro de ella la búsqueda de rentabilidad. Al acumular rentabilidad, por supuesto, se da crecimiento. Entonces los retos son supervivencia, rentabilidad y crecimiento. Cuando hablamos de supervivencia es por lo menos obtener el punto de equilibrio en términos de rentabilidad o de utilidades. Es donde se equipara en igualdad los ingresos con los egresos, es decir, los costos más los gastos en alguna medida igual a los ingresos. Eso sería supervivencia, donde no estamos acumulando en alguna medida excedentes ni se está reproduciendo el capital. Y en segunda instancia, por supuesto, encontraremos la rentabilidad donde los ingresos son superiores a los costos y los gastos. Esta fase permite en algún momento una acumulación de capital para posteriormente, en caso de que se registren altas utilidades, beneficios o rentabilidad, presentarse un desarrollo por medio de algunos elementos que significan desarrollo en el caso de la empresa, como es la acumulación de unos balances donde los activos sean superiores, por supuesto, a los pasivos, y en algún momento esa reproducción de ampliedad de capital permita ver desarrollos posteriores en términos de unidad estratégica de negocios. Pero también, como medio para obtener el reconocimiento por una parte de esos valores y de esa misión y esa reproducción ampliada de capital, encontramos el compromiso, un elemento fundamental en el desarrollo del talento humano por una parte, pero en el desarrollo tanto de los negocios, de las empresas, como de los grupos y de los individuos. Por eso llama mucho la atención de este tipo de guía en términos de modelo, enfoque o teoría administrativa de gestión o en algún momento epistemológica de desarrollo organizacional. Hemos dicho que el señor Kenneth Blanchard
eh, ha sido un prolífico autor durante los últimos 70 a 50 años, perdón, en el cual podemos reconocer algunas de sus principales obras. Aquí al centro tenemos el análisis del día de hoy, que es Administración por Valores, pero por supuesto encontramos las que se habían reseñado con anterioridad. Un elemento fundamental: Ken Blanchard mira la organización desde arriba, es decir, objeto de estudio desde sus inicios, con esa formación intertransdisciplinaria que tiene en alguna medida de reconocimiento y de experiencia en el caso de la consultoría y de la asesoría de grandes empresas. Entonces, mucha atención, porque esto es de gran impacto en el caso del día de hoy. Pero partamos de algo fundamental. Cuando digo fundamental, es de fundamento, es decir, de raíz. En alguna medida a veces ha sido mal percibida la palabra radical. Radical quiere decir de raíz, y fundamental también viene de fundamento. Pero para el caso del día de hoy vamos a definir o recordar o reconocer esos términos sobre los cuales se nuclea el desarrollo de este libro sobre gerencia, gestión o administración, y que parte de dos términos fundamentales que ustedes ya reconocen. Por una parte, axiología, y en el otro caso, axiología. Axiología viene del francés axiologie y del griego, que tiene que ver con tratado o logía, ¿sí? Entonces podría uno decir que sería el tratado, ¿sí?, de la axiología, o del conjunto o valor de los valores. Escúcheme la redundancia, pero en alguna medida la construcción verbal sirve para fundamentar y para estructurar el pensamiento en esa perspectiva. Entonces, en este caso, en términos filosóficos, es la teoría de los valores, y en alguna medida podríamos decir también que narrativamente es el estudio del valor y de su esencia. Todos estos términos son de gran importancia porque construyen la base sobre la cual nuevamente se estructura el pensamiento para el desarrollo de esta propuesta gerencial. Y encontramos la palabra ontología, que trata del ser en general y de sus propiedades. Hay muchas teorías axiológicas acerca de los valores. Si ustedes recuerdan, en su fundamentación en teoría de la ciencia, en filosofía de la ciencia, cuando estudiaban a Platón, a Kant y a Nietzsche. Entonces, en ese sentido es muy, pero muy importante reconocer que hay un conjunto de valores, ¿sí?, que están entramados en una sociedad, contextualmente vigente o no, y para la cual, por supuesto, prestan sus servicios las organizaciones o las empresas. Sobre la base de de la axiología y de la ontología, como parte de la filosofía, encontramos también tres términos fundamentales: la ética, la moral y la cultura. Y identificamos inicialmente el objeto de estudio de la ética como aquellas normas morales, convenciones o reconocimientos culturales a los principios de una sociedad que buscan regular en alguna medida el comportamiento del ser humano. Y cuando hacemos esto, cuando analizamos la filosofía de la moral, reconocemos, por supuesto, ese objeto de estudio que sería la conducta humana. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la axiología, o sea, del reconocimiento de unos valores. Es decir, cómo actúan los seres humanos en colectividad respecto a eventos o sucesos o acciones que se dan cotidianamente, tanto en la sociedad como en la misma empresa. Esa conducta humana, vista como objeto de estudio, generará también reacciones respecto de los actores en los escenarios económicos y, por supuesto, empresariales. Cuando hablamos de valores, por supuesto, nos adentramos
en terrenos que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con los habitantes del territorio, que tienen que ver con la construcción normativa, en algunos casos, por medio de los códigos, o en algunos casos cultural por el medio de el comportamiento in situ. Y cuando hablo acá in situ estoy hablando de esas organizaciones, inicialmente estructuras familiares, posteriormente estructuras más amplias que pueden ser de clanes o de grupos o de colectividades de determinada zona geográfica, y posteriormente un reconocimiento a nivel nacional. Recordemos entonces la esencia de las palabras, en este caso, por ejemplo, la de moral, que se deriva del latón moris, cuyo significado es costumbre, hábito. Casi lo mismo sucede con la ética, que proviene del griego ethos e igualmente significa costumbre. Fíjense que cuando uno habla de ética, en alguna medida piensa también en sus costumbres respecto a una persona, o en el caso de una organización, la ética en esa organización tiene determinadas características dadas que por su actuar. En términos del caso de la empresa es como conducta organizacional, ¿de acuerdo? Y en el caso, por supuesto, de los individuos, como conducta humana o individual. Esto de la moral tiene también sus diferentes lecturas, ¿sí? Por ejemplo, hay un dicho en Colombia que dice que en Colombia hay tanta moral que es doble. Y fíjense que la interpretación a la anterior frase obedece a una realidad contextual del caso colombiano. Podría dar para diferentes interpretaciones, por supuesto. Pero recordemos entonces, nuevamente, para recuperar el término que más nos interesa el día de hoy, que la axiología es una rama de la ética, la cual a su vez depende de la filosofía. Entonces, ética, moral, axiología, ontología, epistemología hacen parte de la filosofía. Y ustedes que la filosofía tiene como objeto de estudio, por supuesto, el conocimiento en términos de reconocimientos de diferentes contextos. Si hablamos de, por ejemplo, la axiología del saber, entonces miraremos en algún momento la episteme, por una parte, pero también miraremos otro tipo de ciencias que se han desarrollado después del siglo XIX, adentrados al siglo XX, y que por supuesto que se continúan realizando sus primeros atisbos de ciencias, después del reconocimiento que hacen los científicos de diferente orden. Y cuando estamos hablando de valores, pues al hacer ese reconocimiento de la ciencia que los estudia, entonces hablamos de diferentes tipos de valores. Acá mnemotécnicamente tenemos un slide con una representación de los valores en términos de una realidad contextual que es la colombiana. Para nadie pues es un secreto que lo que más valor en términos de la tradición y en términos de nuestros últimos años y de nuestras últimas décadas y de los últimos 3 siglos, pues son los valores económicos. Es lo que más pesa. Desde nuestra misma infancia se reconoce que los valores económicos son los de mayor peso, sin hacer un juicio, ¿sí?, de si esto es coherente con un sistema humanístico de desarrollo colectivo. No, sin hacer ese análisis, es apenas el reconocimiento de que la gente o las familias valen por inicialmente el tener, y el tener está expresado en valores económicos, que después es representado en otras áreas de convivencia como el poder, ¿sí? Entonces, y en esencia pues eso significaría el valer. Hay un adagio también filosófico que ustedes recuerdan, tener para el poder, y al tener estos, el valer. Tener, poder y valer son esenciales
en esta realidad, sin que en este momento esté haciendo una aseveración de tipo subjetivo o personal. Simplemente es el reconocimiento de lo que impera en nuestro contexto. En segunda instancia también encontramos algunos valores que son los físicos. El reconocimiento de las personas a veces inicialmente, independientemente de su actuar, se da por algunos valores de tipo físico, ¿sí? No hemos tenido contacto con alguna persona en alguna medida y a veces expresamos juicios de valor por su físico, aún sin haber tenido contacto con dichas personas. Y por supuesto, pues habrían algunos que podríamos analizar, los valores sociales, si realmente son importantes en la perspectiva, o si de pronto hay otros valores que son más importantes dependiendo del individuo o de la colectividad donde se encuentre. Fíjense ustedes, por ejemplo, los valores religiosos son los más importantes en un sitio de clausura, en una iglesia o en una comunidad religiosa. Así sea circunstancialmente, es decir, así la persona esté en misa o esté en el culto religioso, en ese momento para esa persona, en esa colectividad es lo más importante. No sabemos qué ocurra después de que termine el culto y la persona o el individuo salga a su vida cotidiana. Y aquí esto también tiene que ver con la moral. Es decir, y recuerden ustedes, hay gente que reza en público y peca en privado. Es decir, no es coherente respecto a una línea de valores que aparentemente profesa. También encontramos los valores morales y unos valores muy importantes estéticos. En este caso no se refiere propiamente a la belleza física y a la estética y a anatomía masculina o femenina, sino a valores que tienen que ver con la belleza, no solo humana, sino de total, o sea, del entorno en el cual se encuentran los individuos o las colectividades. A propósito, esto de los valores estéticos, 1930, las mujeres que tenían cierto peso y que eran obesas se consideraban agraciadas, se consideraban hermosas. Si ustedes miran una revista Cromos de 1925-1930, al ver la foto de estas vedettes o de estas reinas en el reinado de Cartagena, pues son totalmente diferentes a las que vemos el día de hoy. Es decir, los valores estéticos, en este caso de los valores físicos, han cambiado sustancialmente. Eso lo pueden apreciar ustedes en el Museo de Historia Contemporánea, o lo pueden ver en el Museo de Arte Moderno, o lo pueden consultar a veces en la misma revista cuando hace alguna celebración de algún onomástico. Entonces, en ese sentido vale la pena pensar que también los valores han cambiado con el tiempo. Circula, por ejemplo, en estos días en redes la caracterización de los valores en los cuales estaban los jóvenes nacidos en los años 40, 50 y 60, ¿sí? Imbuidos totalmente por la guerra de Vietnam, por el amor, la paz, y por el rechazo precisamente al desarrollo del capitalismo que se daba en ese entonces. Entre ellos encontramos los hitos del Mayo francés, la situación de Colombia en los años 60 y 70, que expresaban un tipo de valores totalmente diferentes a los del día de hoy. De ahí que eso también tiene que ver con el capitalismo. El valor de la marca, que tanto trabajamos en la administración, por ejemplo, no era tal. La gente, pues, por supuesto, consumía productos, pero no se le daba tanto peso a la marca. El día de hoy, por supuesto, un elemento fundamental para reflejar valor y estatus es precisamente el uso de productos de marca. No quiere decir que eso esté bien o mal, lo que quiere decir es que a medida que pasa el tiempo, a veces los valores, si no siempre, están en constante cambio. Y por supuesto también encontramos pues los valores a los cuales nosotros les rendimos en alguna medida mucho culto, que son los valores intelectuales,
donde hay un gran reconocimiento por las personas que tienen gran valía en estos temas. Y por supuesto, pues valores afectivos. También depende en alguna medida, ¿sí?, de la posición o los principios que tengo de vida. Para alguna persona la familia es lo principal, para otras la familia no es lo principal, sino de pronto se convierte en lo principal su trabajo, y para otros de pronto su afición, de pronto para otros su deporte, de pronto para otros sus dineros. Y pues aquí es donde tratamos de establecer unas diferenciaciones con otro tipo de modelos, enfoques o teorías de la administración, la gestión o la gerencia. Cuando recordamos inicialmente los planteamientos del señor Maslow en la jerarquía de las necesidades, pues vemos que en alguna medida se le da un cierto valor ordinal a lo económico, porque satisface necesidades desde las más elementales, en alguna medida, hasta las que encontramos en el nivel cuarto, que es lo que tiene que ver con el autorrespeto, la autoestima, para posteriormente subir en esa escala jerárquica al nivel superior, que sería la autorrealización. Entonces todo esto tiene que ser analizado desde la perspectiva de la interrelación, y no se puede ver en una forma aislada, porque en cierta medida es la convivencia tanto teórica como práctica de diferentes perspectivas. Es la perspectiva de la axiología, por supuesto. En el caso de el señor Maslow estábamos teniendo en cuenta el elemento fundamental del ser, que en alguna medida es el vivir, iniciando con la supervivencia y llegando a la autorrealización. En esos valores que estamos estudiando el día de hoy, para tenerlos en cuenta dentro de la realización del plan que nos propone el señor Ken Blanchard, pues hay algunos elementos que vale la pena tener en cuenta, y esto lo he hecho sobre la base del texto de Ruiz en 2013, el cual se llama Los valores para ser humano, desarrollo humano, un libro que es editado en ese año 2013, pero que no tiene pie de imprenta, y que en alguna medida ustedes pueden consultar, por supuesto, en la red. En ese elemento, en esa clasificación, en esa ponderación, encontramos algunos elementos que vamos a analizar por tipo de valor, sin que necesariamente esta sea la posición del autor o la mía. Pues lo he dicho, ha sido tomado y recuperado de este documento del cual les hablo. En el caso de los valores religiosos, el fin objetivo es Dios. El fin subjetivo, la santidad. Las actividades a las cuales se dedican los sujetos que valoran la religión, el culto interno y externo, y algunas virtudes sobrenaturales y en algún caso la misma fe, ¿sí? La preponderancia está dada porque toda la persona está dirigida por la fe. Las necesidades que satisfacen, fíjense, nuevamente vemos a Maslow ahí, la autorrealización en alguna medida, el tipo de persona, santo, la ciencia que lo estudia, la teología. También habría en algún momento la filosofía, ¿no? Pero podríamos pensar que la teología es el desarrollo de una ciencia considerada por la cúspide de la Iglesia en términos de la formación en los tipos de valores religiosos. Bueno, aquí habrían algunas preguntas que cuestionarían al señor Ruiz. Por ejemplo, ¿será que realmente tener valores religiosos llega a la persona a altos niveles como la autorrealización? Pero, pues por supuesto, la idea no es en alguna medida cuestionar a este autor, sino que lo tomamos como referencia. Encontramos también los valores morales,
cuyo fin objetivo es la bondad. Recuerden esas palabras objetivo y subjetivo. Objetivo tiene que ver con un razonamiento, ¿sí? Claro y específico, en tanto que lo subjetivo tiene que ver con el ser, ¿sí? Y inclusive el objetivo podríamos calificarlo como como sujeto de la ontología, en tanto que subjetivo tendría que ver con la axiología. El fin subjetivo, la felicidad. Las actividades pues dedicados a las virtudes morales, la preponderancia, la libertad dirigida por la razón, la necesidad que satisface la autorrealización, el tipo de persona, una persona íntegra, la ciencia que lo estudia, por supuesto, la ética. En caso de los valores estéticos, el fin, por supuesto, la belleza, el fin subjetivo, el gozo de la armonía, las actividades, la contemplación, la creación, la interpretación. Aquí tenemos el mundo de los artistas de diferente orden, desde el artista plástico hasta el artista musical y por supuesto todos esos creadores que tenemos en diferentes formas de expresión artística. La preponderancia, toda la persona ante algo material, la necesidad que satisface, la autorrealización, el tipo de persona, la íntegra, la ciencia que lo estudia, la estética. En términos de los valores intelectuales, el fin objetivo, la verdad, el fin subjetivo, la sabiduría, las actividades de abstracción y construcción, la preponderancia, la razón, la necesidad que satisface la autorrealización, el tipo de personas íntegras, la ciencia que lo estudia, a mi juicio sería también la filosofía, pero aquí el autor coloca la lógica como elemento fundamental científico que lo estudia. Los valores afectivos, el fin objetivo, el amor, ¿sí? El fin subjetivo, el agrado, el afecto o placer. Las actividades, por supuesto, el afecto, los sentimientos, las emociones, la preponderancia, la afectividad, necesidad que satisface la necesidad del ego, del yo. Aquí hay dudas, pero podemos pensar si son solo las de nivel primario, secundario y de tercer nivel, o si de pronto también en términos de afectividad afectaría las de cuarto y quinto nivel. Entonces son cuestionamientos que se hacen desde la perspectiva filosófica, pero que no buscan hacer una controversia con el autor de este libro de los valores para el ser humano. El tipo de persona, una persona sensible, y la ciencia que lo estudia, la psicología. Aquí habría otras ciencias alternas, por ejemplo la misma neurología, ¿sí? La bioquímica, increíble, en esto de las diferentes hormonas que nutren nuestros cuerpos, ¿sí? La serotonina, por ejemplo, y otras que tienen que ver en alguna medida con estados de ansiedad o estados de sensibilidad. Como les digo, esta valoración de estos elementos axiológicos pues es sujeta de controversia y tomamos como referente este texto. Encontramos también dentro de los valores sociales que el fin objetivo es el poder, el fin subjetivo la fama, el prestigio, el reconocimiento, y en el caso de las actividades la relación con otro, el liderazgo, la política. Yo anexo algunos que me parecen fundamentales para este seminario, que son la gerencia, la administración y la gestión. Sí, me parece que es muy importante
el hacer ese reconocimiento. Otro sería la preponderancia, la capacidad de interacción y adaptabilidad, necesidad que satisface las sociales, el tipo de persona famosa, líder político o política. La ciencia que lo estudia, el autor nos habla de la sociología, yo creo que también entran otras, la politología, podría entrar hasta la misma antropología, la misma gestión, administración, gerencia, etcétera, sobre el tema que tenemos en cuenta el día de hoy. Por supuesto, también tiene que ver con nuestro objeto de estudio en la organización. Encontramos los valores físicos cuyo fin objetivo es la salud, el fin subjetivo el bienestar físico, el estar también podría ser tener un comportamiento del día de hoy como fitness, ¿sí? Pero también podría ser dentro de esas necesidades que hay, no solo las fisiológicas, sino también las de reconocimiento, considerando el cuerpo como centro, ¿sí? De estatus también. Encontramos también dentro de las actividades de higiene, que no tiene que ver solo con la limpieza, sino que tiene que ver con el manejo del cuerpo, la preponderancia, por supuesto, del cuerpo, la necesidad que satisface fisiológica, según el autor, el tipo de persona, atleta, deportista, etcétera. La ciencia que lo estudia, la medicina, y yo le anexo algunos que son como ya más especializados, la educación física, la deportología, y la recreación y deporte, etcétera, etcétera, que valdría la pena pensar. Aquí encontramos los valores económicos, que son el fin objetivo de tener bienes, tener riqueza, en tanto que uno a veces pensaría que tener el acceso a los bienes y a la riqueza, sí, podría ser, por eso coloco entre paréntesis accesos, ¿sí? El fin subjetivo, el confort, el buen nivel de vida, la calidad en términos económicos. Y encontramos como actividades la misma administración, por supuesto, la gerencia, por supuesto, en términos generales, la economía, la gran economía, la que reúne la economía, en términos de la macro, la micro y la economía internacional, ¿sí? Y encontramos también dentro de esa preponderancia cosas a las que se da valor convencional, es decir, los que nos dicen que la gente que tiene pertenencias o es propietaria, pues según la tradición y la cultura, es gente que tiene mucho valor. Las necesidades que satisface, el autor dice que es seguridad, pero yo creo que teniendo grandes procesos de acumulación de capital, pues por supuesto podría percibirse que tiene acceso al cubrimiento de las otras necesidades, llegando en un momento a estar en la frontera de la autorrealización y en algún momento llegar a esos procesos de consolidación. Y encontramos que en esas necesidades, pues la afiliación, la autoestima, el reconocimiento, etc. Y el tipo de persona, aquí se dice que el hombre de negocios, yo considero que hay otros tipos, los inversionistas, los que recibieron heredades, los que recibieron dineros de sus ancestros, etcétera, etcétera. Y la ciencia que lo estudia, el autor nos habla de la economía, vuelvo nuevamente, yo adiciono algunos que me parece importante, que es la gerencia, la administración, la gestión y las finanzas, ¿sí? Sin hacer un reconocimiento que las finanzas propiamente dichas sean una ciencia, ¿sí? O si hace parte de otras ciencias, inclusive la misma administración, la gestión, la gerencia podría ser parte de una taxonomía que podrían ser las ciencias empresariales, donde aparecen también otras ciencias que se articulan para estudiar esto que tiene que ver con la acumulación de capital y de la economía. Y cuando nos encontramos
de frente a nuestro objeto de estudio, que es la empresa, la organización, la unidad estratégica de negocios, nos encontramos que esa administración por valores pues está permeada o debe estar permeada por una ética empresarial, y entonces hacemos un análisis de contexto. ¿Cuál es la realidad en estos países capitalistas respecto a la misma ética? Y preguntas que se haría uno ante toma de decisiones cotidianas. Los valores en términos de lo político dicen, por colocar un ejemplo, que pulula en el sector público una costumbre que ha hecho convención, tradición y cultura, que es el pago de unos estipendios para la obtención de un contrato que va entre el 10 y el 20%, ¿sí?, sobre la contratación pública que se entrega, no se sabe a quién, ¿sí?, para obtener esos contratos por parte de los empresarios. Entonces ahí vienen los dilemas y en algunos casos las disyuntivas. ¿Actúo yo de acuerdo, ¿sí?, a esa cultura de poder que se da en una gran parte de esas municipalidades, de esos territorios, de esos departamentos y a veces en lo nacional? Porque es que esto de la corrupción en términos de lo penal pues tiene gran reconocimiento, y muchos procesos se dan en la Contraloría, en la Defensoría, en la Procuraduría, en las oficinas de control interno, en lo penal, en los juzgados sobre dicho tema. Entonces parece ser, sin utilizar nombres, que culturalmente ocurre esto. Entonces el dilema ético moral que tendría un gerente si haga una contratación aceptando esas, entre comillas, reglas en las cuales se negocia a veces en la contratación pública. Fíjense que esto no es un postulado normativo y legal, porque a luces de estos dos temas, el normativo y legal, pues sería un delito, pero dicen que ocurre, y en ese sentido pues estaría ante un dilema ético y moral. O si por el contrario acude a todos los instrumentos que da la normatividad de contratación para tener acceso a esos contratos. Y ocurre que se presenta la propuesta, y a pesar de que puede ser bien realizada, a veces no obtiene los contratos o el contrato. Son cuestiones que tienen que ver con una parte con la ética empresarial, pero también con la toma de decisiones. Es muy bonito hablar de ética, pero cuando tiene uno una nómina de 50, 60 empleados que toca pagarse el día lunes y hoy es viernes y no se tiene dinero en el banco y no se tienen contratos, pues el dilema ético y moral podría perder respecto a una valoración de otro tipo de valores. En este caso serían los valores económicos, y tendrían que ver en cierta medida con lo pragmático en la administración y en la gerencia y en las organizaciones, porque una cosa es tratar de ser coherente con la ética y la moral, y otra es tener a esa gran suma de familias dependiendo de un sueldo de nuestra empresa, pero también dependiendo de esos ingresos, de crecimiento de nuestra organización y el crecimiento, por supuesto, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces aquí no vamos a hacer un solo juicio axiológico, sino ontológico. ¿Cuál es la realidad del contexto en el cual estamos? En el caso específico, en alguna oportunidad, a un caso de una asesoría y consultoría, había la posibilidad de realizar un contrato en determinado momento, y me acerca el gerente a hacerme dicha pregunta. Yo lo dejé en libertad ética y moral de hacer lo que él juzgara pertinente, pero lo llamé a hacer un análisis de contexto, y ese análisis de contexto es precisamente ver cómo es la situación de la empresa, cómo están los empleados, cómo están los inversionistas, cómo estoy yo,
y sin renunciar por supuesto a la ética y a la moral, pues tomar una decisión. Es complejo, complejo. Es bien, pero bien complicado porque a veces la realidad económica ha acabado, ¿sí?, con los postulados o los principios éticos y morales. Y a veces sin necesidad de que haya necesidad, vale la redundancia, de tener acceso a recursos no muy bien o que provienen de ilegalmente, pues hay gente que lo hace. Recuerden ustedes las famosas contrataciones de obras públicas en las ciudades de Bogotá, Girardot, Medellín, en la cual personas que tradicionalmente han tenido acceso a valores económicos o a riquezas han incurrido en este tipo de actividades de contratación pública en las cuales pues no se miró la ética y la moral. Entonces también no nos colocamos como defensores o no me coloco como defensor de la ética y la moral, pero tampoco emito juicios porque en algún momento el contexto puede ser bien complicado para una empresa que esté en mala situación. Por supuesto que entiendo que en estos momentos la mayoría de ustedes pues tienen planteamientos éticos y morales ya muy claros, coherentes respecto al respeto de la ética pública también y por supuesto de los bienes públicos y de la necesidad de una defensa de los mismos. Entonces esa toma de decisiones, ese dilema ético y moral es bien complejo. Eso pues pasa acá, pasa en América Latina, pero por supuesto también pasa en los países desarrollados. Y lo que se busca pues en alguna medida es que para que haya una administración por valores pues se establezca una serie de convenciones y códigos de conducta no fraudulenta, ¿sí? Partiendo de que dice el autor, el señor Ken Blanchard, de la necesidad inicial al respeto por los derechos humanos. Inicialmente, respeto por el trabajador, respeto por el empleado, respeto por la competencia, respeto por todos los actores. En el caso nuestro de el desarrollo y la generación de riqueza en nuestras empresas, pero también el desarrollo de la nación, del país, de la región y por supuesto sin afectar el medio ambiente, incorporado por ese respeto al medio ambiente, que no es sino pensar en el desarrollo sostenible, por una parte, considerando el desarrollo económico importante, por supuesto, pero pensando también de que se puede afectar generaciones futuras. Entonces, esa incorporación de respeto al medio ambiente en todas las operaciones de la empresa es muy, pero muy importante. ¿Por qué se deben utilizar los valores? Y el autor nos dice, una empresa tiene que saber hoy qué representa y con qué principios va a operar. Por eso cuando en una empresa hacemos la planeación estratégica y tenemos gerencia estratégica, lo primero que hacemos es identificar la matriz axiológica. Dentro de ella, pues por supuesto, también tenemos en cuenta la misión, la visión. Cuando hablo de la visión es la visión corporativa y cuando hablo de la misión hablo de la misión de la unidad estratégica de negocios o empresa, pero también puedo pensar en la unidad que se debe presentar y coherencia entre los diferentes objetivos de las áreas funcionales y por supuesto en una misión que tendrá cada área funcional, pero que debe ser interconectada y alineada con el gran objetivo corporativo y con esa gran misión de la empresa o corporativa, cuando se asocian varias empresas en un trust o en una asociación de empresas de diferente orden, tanto de orden horizontal como de orden vertical. Entonces hacemos énfasis, una empresa tiene que saber qué representa y con qué principios va a operar. Esa es una carta de navegación interesantísima, ¿sí?
También, por supuesto, que no haya una elección filosófica, sino que dentro de esos objetivos de supervivencia en ese entonces, cuando surge este libro, que era la supervivencia, y hoy aunados con esos retos, que no son solo la supervivencia, sino que son la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento, que son los retos de la empresa moderna, que pueden llevarnos a que no es una elección filosófica, sino que es una necesidad imperativa. Como se dice en la administración pública, no tiene que fundamentarse solamente la razón fundamenta esos imperativos. Y recordamos algunas cosas de planeación estratégica. La misión, la visión, los valores y los diferenciadores. ¿Qué es la misión? La misión define el negocio de una empresa, a qué se dedica y cómo está articulada, ¿sí? Aun cuando los valores no hacen parte de esa definición de negocio y no aparecen en esa definición, por supuesto, de misión. La visión, por supuesto, define lo que una empresa espera llegar a ser, ¿sí? Pero sin estar imbuida, por supuesto, por valores en términos de la redacción de sí misma. O sea, cuando uno dice la visión, por ejemplo, la Universidad Nacional será reconocida como la universidad más importante de Colombia en los procesos de transferencia de conocimiento por una parte, formación por otra e investigación por otra. No lo hace con juicios de valoración, o sea, con juicios axiológicos, sino lo hace con objetividad corporativa. Ustedes pueden revisar en alguna medida tanto la visión de la universidad, esta u otra, la nacional, EAFIT, la del norte, los Andes, el Rosario, verán que esas misiones y esas visiones y esos valores y diferenciadores están claramente expuestos públicamente, lo que no quiere decir que necesariamente, desafortunadamente, digo yo, lo sigan, ¿sí? Los valores, recuerden, ahora volvemos a la axiología, que son las creencias distintivas o fundamentales que la organización se plantea en ese documento que llamamos matriz axiológica. Y esos diferenciadores están dados por las cualidades y características que distinguen una organización de sus competidores. Hay unos valores que se reconocen cuando se reconoce la marca. Entonces, cuando escuchamos la palabra Colgate, lo asociamos y ese es el posicionamiento respecto a una serie de elementos característicos de ella, ¿sí? Y dentro de ella, pues también pueden estar no solo los valores corporativos, sino los valores de contribución a la sociedad. Y en algunos casos nos hablan, algunas de estas empresas, de lo que llamaríamos la responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, que a veces me parece que es un poco redundante, porque digo redundante porque el ejercicio de la responsabilidad en la sociedad se da sobre la base del ejercicio también de sus misiones, ¿sí? Y si la empresa lo hace bien, tiene buenas utilidades, paga sus impuestos, hace contribución en el entorno en el cual genera la creación de riqueza, pues por supuesto que está haciendo responsabilidad social. Pero podría uno pensar que alguien que haga campañas de relacionamiento público, de impacto a la sociedad y no pague sus impuestos, pues no estaría siendo coherente con los postulados de responsabilidad social. Eso ocurre, por supuesto. O el caso, por ejemplo, de las donaciones que son muy evidentes y que son muy publicitadas, que a veces no son sino simplemente el abono a impuestos, porque la parte normativa lo permite, entonces, pero también con un alto impacto visual.
¿Por qué la administración por valores es útil para personas y organizaciones? Porque brinda una oportunidad de hacer evidente la voluntad de creer en un conjunto de valores. Por una parte, es el reconocimiento de que no solo es el accionar de la empresa desde la perspectiva de lo económico, de lo rentístico, de lo que da beneficios, utilidades, sino que también existen otros valores que van más allá, ¿sí? Por supuesto, un elemento fundamental, dado que se debe presentar un trabajo continuo para poner esos valores en acción. Esto me recuerda un poco porque uno de los trabajos de ética en la Universidad Javeriana a los que tuve acceso son los de un egresado, el señor Nuble, para ser más exactos. Esto fue juzgado y no tiene nada que ver con decir algo que no es cierto. El señor Nuble hizo un trabajo sobre ética en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana y pues es todo lo contrario, específicamente hablando, a lo que años después hizo en la empresa privada de la cual era propietario con su familia. Es un referente que en alguna medida lleva a esa disyuntiva que implican los valores. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la cultura y la forma de hacer negocios en el sector público. Tampoco se puede ignorar eso, sin que haya una investigación exhaustiva a nivel sociológico o de manejo de gobernanza. Definitivamente pues son cosas que ocurren y que en alguna medida se demuestran por el alto nivel de denuncias por este tipo de casos. Lo que sí se puede decir es que administrando con valores respetuosos de la colectividad, por supuesto las empresas tienen una forma de tener acceso a nichos de mercado importantes y específicos en los cuales los valores sean considerados muy importantes. En el caso de la ética protestante y en ese espíritu del capitalismo del cual nos habló el señor Weber, pues la ética es muy importante y las quiebras de las empresas a veces se da porque el consumidor rechaza una empresa de prácticas desleales, ¿sí? Y que en alguna medida atentan contra la ética y la moral colectiva. Uno de los requisitos, por ejemplo, para participar en un concurso de buenas prácticas y un premio de calidad en Estados Unidos era no verse inmiscuido en ningún proceso en los cuales consumidores o miembros de los públicos, o lo que llamamos los stakeholders, hacían denuncias porque colocaban a la organización sub judice, o sea, bajo juicio, de cosas que alimentan inicialmente la calidad por su origen, que sería casos de deslealtad o de malos manejos o malas prácticas. Pero algo fundamental en el desarrollo de este planteamiento bibliográfico es que las personas son las que hacen funcionar la administración por valores, porque en esencia los valores son humanos, ¿sí? Y si ellas tratan de que las empresas funcionen para sí y por sí, o sea, para los humanos y por los humanos, pues por supuesto que ellas tienen la responsabilidad de que los valores fundantes de las empresas sean coherentes respecto de la colectividad donde prestan o entregan sus bienes, productos, servicios y o ideas. Hacemos un recorderis, los valores no son parte de la misión y la misión, ya se había enunciado, son un marco de referencia, ¿sí? Pero en alguna medida esa referencia tiene que ver también con coherencia, no solo sistémica, sino práctica de una realidad. Son un conjunto de principios que orientan con validez en el tiempo. Cuando hablo acá del tiempo es que la empresa del
siglo XVIII es diferente a la empresa del siglo XIX y por supuesto al siglo XX y siglo XXI. Entonces el conjunto de cambios que se han presentado pues ha hecho que también los principios corporativos y los valores hayan sufrido ciertas mutaciones. Como son guías del comportamiento cotidiano, pues deben hacerse presentes en todas las latitudes de la empresa. Y pues contribuyen a describir las creencias, normas y cultura organizacional. Entonces cuando se dice trataremos con respeto a nuestro cliente, ¿sí? Y vemos colas de más de 15, 20 personas, y en esa cola de más de 15, 20 personas se pierden 2, 3 horas, pues no lo estamos tratando con respeto a nuestro cliente porque no le respetamos su tiempo. Cuando decimos que seremos respetuosos de los derechos del cliente y la libra que antes tenía 500 gramos, ahora se ha convertido en 380 gramos, pues no estamos siendo coherentes con esta serie de principios, ¿sí? Cuando en alguna medida decimos, esto va para las compañías aseguradoras, que seremos respetuosos de nuestro cliente y una póliza que ha sido contratada por determinado número de días, 24/7, y resulta que hay restricción de tránsito del 50% y no se bajan los costos de las pólizas de manejo de riesgos de los vehículos, por colocar un ejemplo, no estamos siendo respetuosos de nuestros clientes. Y por supuesto los valores que priman ahí son los valores económicos en beneficio por supuesto de las compañías aseguradoras. Cuando decimos que somos respetuosos de nuestro cliente y tenemos una cadena de distribuidoras de gasolina y nuestros indicadores de entrega del producto están falseados, no miden exactamente los litros correctamente, sino que se cobra más por menos, pues no estamos dando respeto a ese valor que decimos de respeto al cliente. El solo hecho de describir en alguna medida las creencias y normas y definir una forma en que se debe actuar en la organización no hace que definitivamente estemos haciendo una administración en la cual los valores sean importantes para buscar en alguna medida el desarrollo organizacional, porque no basta con enunciarlo. Por ejemplo, empresas que tienen certificaciones ISO 9000, ISO 14000, servicio al cliente, etcétera, etcétera, y entrega sus productos, ¿sí?, afectando el ambiente y que no son biodegradables. Por ejemplo, el uso de helicopor, por colocar un ejemplo, o el uso a veces del mismo plástico. ¿Por qué? Porque eso afecta a generaciones futuras. Entonces, en este caso no solo es documentar los valores que se buscan supuestamente seguir, sino que en la vida práctica tienen que darse cotidianamente. Pero para poner en funcionamiento ese proceso de administración por valores, pues tenemos 3 fases. La fase número 1, que se encarga de aclarar los valores de la empresa, el propósito y la misión. La fase 2, que se encarga de comunicar esa misión y los valores. Se comunican tanto a los miembros del entorno interno como a los miembros del entorno externo, lo que ustedes en alguna medida identifican como los stakeholders, o que en el caso de la teoría de las relaciones públicas se identifican como públicos. Es decir, en el caso de del macro y del microentorno son todos aquellos agentes que sin tener necesariamente que ver con nuestro actuar pueden ejercer alguna influencia o están recibiendo alguna influencia del actuar de nuestra compañía. Y la fase número 3, que consiste en alinear las prácticas diarias con nuestra misión y nuestros valores. En esto es muy, pero muy importante que haya una identificación personal con los valores. Si somos cultores de la excelencia,
pues hay cosas que por supuesto socialmente se verían mal, ¿sí? Pero que entre otras cosas también nos deberían afectar personalmente, ¿sí? Valor, por ejemplo, sería el cumplimiento de nuestras tareas ejecutivas. Si me comprometo en determinados días a entregar un trabajo a nuestra clientela y no lo hago en el momento oportuno por diferentes eventualidades, por lo menos para aplicar otro valor, el valor al respeto al cliente, me comunico con el cliente y le digo cuáles son las eventualidades en que incurrí, ¿sí? Y eso hace parte, por supuesto, de los valores. ¿Para qué? Para que el cliente tenga reciprocidad, ¿sí? Lo tenga en cuenta y no nos deseche como su proveedor de un bien, producto o servicio, o de bienes, productos y servicios que le estamos entregando. Es decir, ahí hay una relación de reciprocidad. Cuando no logro satisfacer a clientes, sí, en términos de excelencia, estos, ante esa etapa de marketing que tenemos, donde hay muchos oferentes para productos que son sustitutos de los nuestros y se desplace la demanda, pues por supuesto este cliente va a escoger otro proveedor. Estamos un poco separados de esa visión que teníamos antes de que los únicos que colocábamos un producto satisfactor con determinados beneficios éramos solo nosotros. Ya una vez sale un producto al mercado, a los 15, 20 días ya hay otro producto que es muy parecido, que sin haber pagado los costos de producción y de investigación, está colocando el mismo producto en el mercado y quiere compartir nuestra participación en el mismo. El principio, por ejemplo, del buen servicio, o del servicio, pero colocándole un adjetivo que sería buen servicio, ¿sí? Si tenemos un buen servicio, la gente tendría el hábito de volver a solicitarnos esos bienes, productos y servicios que nosotros colocamos en el mercado. Pero si no tenemos un buen servicio, pues otro lo va a hacer. Entonces, en esa etapa de maxi marketing que ustedes recuerdan que vivimos, pues no solo se pierde el cliente, sino que adicionalmente el cliente dice cosas negativas sobre nuestro actuar e impacta más lo negativo que la referenciación positiva. De cada cliente insatisfecho, da una referencia negativa a 7 posibles consumidores potenciales y estos 7 lo reproducen en una forma ampliada en términos estadísticos. Entonces por eso se han perdido empresas y han ido a la quiebra porque la demanda de esos productos por supuesto ha bajado y al bajar por supuesto sus ingresos bajan y al bajar sus ingresos generan inicialmente inestabilidad laboral, dejan de pagar sus impuestos, etcétera, etcétera, y se presenta una crisis no solo empresarial, sino de pronto familiar, porque esto afecta a las familias, tanto de los dueños de las empresas o inversionistas, como de los empleados y por supuesto de los directivos. Alinear esas prácticas con la misión y estos valores contribuyen a cumplir eficientemente con la misión. Y cumpliendo la misión podemos llegar fácilmente a la visión. El proceso de administración por valores: aclarar, comunicar y alinear valores con misión, visión, prácticas, etc. Y por supuesto encontramos acá un ejemplo de esa aclaración de misión y de valores que inicialmente tiene que diseñar los propietarios con la alta gerencia, con los líderes de las áreas funcionales, alinearlas para que se vayan decantando en cascada desde lo general a lo particular, desde la cima hasta la base. O sea que hay una orientación clara, no parte de la base hacia lo superior, sino de lo superior hacia la base, y teniendo en cuenta esa esencia de donde se desarrolla el modelo, que es un modelo netamente norteamericano.
Fíjense cuáles son los actores en esa aclaración de la misión, los valores y la visión, ¿sí? Y fíjense ustedes, la segunda fase de la comunicación son las actividades de la compañía y el área funcional, donde se ponen de acuerdo y se comunican los valores por diferentes medios, en este caso multimediales, y por supuesto las prácticas de comunicación informal y todo tipo de comunicación. Ese comunicar es muy, pero muy importante para posteriormente alinear los valores con las prácticas diarias. Este más que ser un organigrama es un flujograma, ¿sí?, del proceso en sí. Al alinear los valores con esas prácticas diarias, pues se dan las prácticas en equipo, las prácticas de la organización en sí, las prácticas individuales y por supuesto el resultado, es decir, al final del proceso encontraremos un mejoramiento continuo que hace sus veces en alguna medida de representación de la calidad reconocida como calidad total en ese entonces, en el cual el autor nos entrega este libro. Recuerden en qué años estamos encontrando esta producción bibliográfica, porque tenemos también que identificar el contexto. Si bien es cierto, finales de los años 80 están caracterizados por la calidad total que analizamos en sesión anterior con el señor William Noguchi, ya en esto estamos en esta etapa en la cual nuevos modelos se están implementando. Inclusive uno también de este mismo autor que se llama Empowerment, ¿sí?, traducido por Editorial Norma en dichos años, pero por supuesto estábamos atendiendo las necesidades prácticas de las empresas, inicialmente grupales o colectivas, como equipo, como organización. Dentro de esas prácticas individuales, pues encontramos las decisiones que son muy, pero muy personales, y también la decisión de tomar valores que guíen nuestro actuar. Conozco casos de personas que en alguna medida a nivel de empresa toman la decisión de nunca hacer prácticas ilegales, ¿sí? Pero por supuesto hay gente que está dispuesta a ser permeada por el ambiente y a actuar dependiendo de cómo suene la música, podrían actuar. Entonces cuando se toma una posición de principios de no actuar en torno a la violación de la norma, sino buscando que esa norma, que es una regla de convivencia, sea efectiva, pues la gente se coloca en consonancia con eso y es una práctica de un valor, en ese caso el valor de lo normativo, como máxima expresión de relaciones de convivencia de la colectividad y de respeto mutuo, en tanto que otros, en casos en que vean que hay una oportunidad de utilizar la ley del atajo, pues lo harán, porque es una posición también de principios y de oportunidad personal. Pero cuando las organizaciones responden a un actuar más colectivo que individual, por supuesto, hay otra serie de principios. Y encontramos, por supuesto, las prácticas de equipo, que son prácticas de miembros en términos efectivos y afectivos, donde hay dinámicas y donde se presentan esas prácticas en términos de comunicación respecto a la fase anterior. Recuerden que estamos en la fase de alineación y las prácticas organizacionales, para llegar finalmente al mejoramiento continuo. Identifiquemos algunos tipos de valores corporativos. 1. De la empresa, la transparencia, el deseo de ser reconocido como una organización que presta sus servicios con transparencia, la solidez, ¿sí?, la fuerza que tiene a nivel económico, financiero y de cumplimiento de su objeto social por una parte, la liquidez, es cómo reconoce la empresa a sus consumidores respecto a la entrega de bienes, productos y servicios, el liderazgo ante los stakeholders,
Hubo un momento, no hace mucho, hace menos de 15 años, que estuvo de moda el código del buen gobierno corporativo. Casi todas las empresas nos contrataban asesores y consultores a elaborar un código de buen gobierno que partía de la axiología de la empresa. Sí, estuvo de moda, tuvo cierto impacto, pero el problema es que a veces el contexto golpea las realidades y no deja tiempo ni siquiera que la gente conozca la esencia de principios que tienen sus organizaciones. ¿Sí? A veces no se reconocen ni siquiera los estatutos normativos a las organizaciones en las cuales están los empleados, donde hay un reconocimiento de deberes, de derechos, perdón, pero por supuesto también de deberes. Un ejemplo, el caso de los estudiantes de determinada universidad que teniendo un estatuto estudiantil no lo conoce. ¿Sí? Y eso ocurre en la mayoría de instituciones educativas, salvo que tengan una anuencia, una necesidad muy elemental, acuden al estatuto a ver si son reconocidos ciertos derechos, pero por supuesto lo primero que se miran son los derechos y resulta que estamos en una sociedad regida por derechos y deberes. ¿Sí? Tipos de valores corporativos de los empleados: tener confidencialidad por el manejo de la información reservada, por supuesto, y en esto hay acuerdos contractuales en los cuales esa confidencialidad no depende del arbitrio, sino que es obligatoria dentro del contrato de trabajo. Valores de los empleados hacia la compañía: la lealtad, el trabajo en grupo. Palabras que no se deberían denotar dentro de los valores, sino que deberían ser esencia de los seres humanos: la honestidad, la responsabilidad, etc. Valores corporativos del producto, bien o servicio: la tecnología empleada, la calidad, la oportunidad, el precio, la garantía, que definitivamente queda después también documentado en los procesos certificados por empresas aseguradoras y certificadoras, la excelencia en el servicio, la voluntad de satisfacción y el cumplimiento. Fíjense que todos estos podrían ser en alguna medida sujetos de no el producto, del núcleo del producto, sino del producto ampliado. ¿Sí? Y por eso es que se posicionan las marcas, porque corresponden a un tipo de valor, en este caso corporativo. En tecnología uno sabe quién es Samsung y quién es Apple. ¿Sí? Cuando digo sabe, es que dentro de los valores corporativos hay algunos que son de tecnología de primer orden, de buena calidad, actualizados constantemente, con buen servicio postventa. Por supuesto, los precios de los que van adelante en ese posicionamiento son los más elevados porque corresponden a una realidad de un mercado. Tienen buenas garantías y su certificación a veces está dada solo por el manejo de su logo, de su marca. Entonces, en ese sentido, encontramos esos valores o reconocimiento de valores corporativos. Los valores corporativos o en axiología no se certifican casi siempre, aun cuando en estos días pululan en algunas empresas certificadoras. Por ejemplo, las universidades tienen que hacer acreditación, reacreditación, y esas acreditaciones son ante ciertos organismos que considera la ley competentes para examinar si los procesos que se llevan a cabo cumplen ciertos requerimientos o requisitos para darles esa acreditación. En el caso, por ejemplo, de las universidades, pero también podría ser en el caso de bienes, productos y servicios. Por ejemplo, uno de ellos, el ICONTEC, ¿sí? Y algunas otras entidades acreditadoras. Aquí encontramos un listado de valores cuya fuente es el texto, que valdría la pena pues hacer un examen exhaustivo, que en alguna medida se podría hacer una clasificación en términos de principios de esos valores. Fíjense que en tiempos del día de hoy,
y en tiempos en los cuales en ciencia política y en el manejo de los estados hace corriente un término de la posverdad, pues uno no sabe en alguna medida qué es la verdad, excúseme la redundancia que es para identificarla bien, cuál es la verdad verdadera, vale la redundancia, o cuál es la posverdad y qué o cuál es la mentira, ¿sí? Respecto a eventos que suceden cotidianamente. Porque también hay problemas no solo de percepción, sino de manejo de información. Entonces las fake news, recuerdan ustedes que hicieron corriente después del año 2015, la fake news era producir una noticia que era falsa para afectar en alguna medida, y en algunos casos a empresas y en algunos casos a políticos que estaban en contiendas electorales. Entonces ese, la verdad, pues lo pondría uno a pensar. La perseverancia, es decir, visto como valor, es decir, el deseo de hacer las cosas a pesar de las contingencias que se presenten, ¿sí? Porque el antónimo de la perseverancia será precisamente no agenciar o no gestionar en momentos en los cuales cambian los contextos. Otro, los valores, el valor de los recursos, que son cuestiones económicas, pero al cual en alguna medida yo les he adjudicado adjetivos, y en este caso compuesto. Buen manejo de recursos debería ser un valor al sistema de la administración pública, pero también de la administración privada. La eficiencia. ¿Por qué se deben repetir en alguna medida procesos si lo podemos hacer desde el primer momento? Y en eso sí nos ilustra un poco el señor William Ubucci y los inicios de la calidad total, ¿sí? Con sus círculos de calidad y círculos de participación, cuando analizaba la empresa J. Otros que reconoce también el autor, la sinceridad, ¿sí? La confiabilidad, ¿se puede confiar o no en determinadas entidades? Si cuando utilizo la estufa Perguez tengo la misma confiabilidad que si utilizo ASEF, sí, pues no habría ningún problema. Entonces ahí viene el problema del posicionamiento por una parte de la marca, pero también de la experiencia de uso de la estufa Perguez respecto a la experiencia de uso de la ASEF. Valores, la iniciativa, que no siempre debe estar unido al incentivo, sino que a veces debe ser per se in situ. Cuando digo per se es por siempre, en cualquier parte donde nos encontremos. Si tenemos iniciativa, por lo menos tenemos un alto nivel de visibilidad, lo cual nos permite de pronto ascender en nuestros cargos directivos. Ustedes saben que como gerentes tienen muchos retos, pero uno de ellos es precisamente hacer carrera. Si se tiene iniciativa, pues hay mayor oportunidad de hacer carrera ascendente. Si no, por supuesto, se conserva el statu quo y no se asciende. Otras cosas elementales de personalidad subjetiva y humana, la alegría, el hacer las cosas porque nos gusta, ¿sí? Porque somos felices haciéndolas. Y aquí hay un problema de tratar de identificar en qué me gusta laborar, ¿sí? Para al identificarlo saber que voy a ser feliz al hacerlo. Entonces la identificación de eso es muy, pero muy importante. Y encontramos, por supuesto, en primer nivel, en términos colectivos, el respeto por el medio ambiente. Aquí cuando se habla el autor habló de medio ambiente, lo habló en términos de medio ambiente. Yo hablo ya del respeto, adiciono esas palabras que aparecen ahí como en algún momento como adjetivos. Las buenas relaciones, que deben ser valores importantes en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, y la búsqueda de la excelencia constante.
En esa clasificación que hicimos de nuestros textos guías desde el inicio del semestre, hay un libro que olvidé reseñar, que se llama En búsqueda de la excelencia, que se hizo importante en Europa a mediados de los años 80, inicios de los años 90, ¿sí? Y a veces pienso en alguna medida volver a ubicarlo dentro de esos temas que son sujetos de análisis en este seminario. Por supuesto, uno que ilustra todo el manejo de las empresas, que es el poder, pero el buen manejo del poder, y tocaría definir qué es un buen manejo del poder. Otro, en alguna medida, el culto a la sabiduría. Es decir, cómo hago un reconocimiento con respeto de la curva de experiencia que tienen otros actores en nuestros procesos empresariales, productivos, académicos, deportivos, etc. Porque a veces eso que llamamos sabiduría no solo depende de una tradición en alguna medida bibliográfica o libresca, sino que obedece también a prácticas que han tenido las personas en el tiempo y que hoy calificamos como curva de experiencia. Si el tiempo diera oportunidad, tendría una traducción del libro de curva de experiencia que narra en alguna medida cómo se convierte en un capital organizacional la experiencia en algún caso, de los ejecutivos. Otro que tiene que ver con equipos, el trabajo en equipo, el control de las personas, la flexibilidad de ellas, estar presto al servicio, si necesariamente nos lo pidan. La valentía, sí, la valentía es un valor. Otro, la perspectiva en desarrollo de un análisis, entonces sería análisis de perspectiva como valor. Por supuesto, lo que satisface los deseos de los inversionistas de las empresas, la rentabilidad, la competitividad, que en alguna medida, o la competencia no visto en la perspectiva del desarrollo de habilidades, sino en la perspectiva de ser competitivo. El compromiso que se tiene en la empresa, la libertad para el desarrollo de las labores cotidianas, en ejercicio de funciones, y hay uno que aparece ahí como la emoción, que no sé si necesariamente, porque cuando uno hace algo con emoción puede ser de impacto positivo, pero también se prestaría a cuestiones de tipo negativo, porque inclusive hay un texto al respecto que ustedes pueden consultar, me parece que está en la bibliografía, que se llama Administración sin sentimentalismos ni emociones. Fue un éxito y en alguna medida lo que buscaba era ilustrar sobre que lo emocional en términos de alta gerencia puede impactar negativamente a la empresa, porque si no están definidos bien sus objetivos, pues podría llevar a malos resultados. Pero por supuesto creyendo también, hablando de esa emoción, en que la inteligencia emocional es muy importante para el desarrollo de proyectos y de reconocimiento de equipos de trabajo y reconocimiento de personas. Entonces, en esto ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre. Por supuesto, dentro de esos valores de conocimiento, reconocer lo que hacen las personas. No reconocimiento, no, reconocimiento. Y si es posible desarrollar amistades. Y uno fundamental en términos de la vida, que todos los días vamos a nuestros sitios de trabajo o a nuestros sitios de gozo a aprender, el aprendizaje 24/7. Por supuesto, para ser felices, con honradez, con justicia, con honor, buscando originalidad, calidad e innovación, y por supuesto también trabajando duro, con respeto, para hacer y realizar proyectos en apoyo colectivo, con equidad, integridad, orden, en paz y con cierto autodominio, donde se imponga la lealtad, la cooperación, el buen humor, el amor, la colaboración, para el logro de los objetivos, tanto
organizacionales como nacionales, departamentales, municipales, locales y por supuesto, en primera instancia, fíjese, esto tiene también que ver con valores, por supuesto, los valores familiares. Recuerden ustedes los valores que veíamos identificados en Japón. En primera instancia era la nación, segundo la organización, en tercero la familia y recuerden ustedes que el último era el yo. Caso contrario que se presentaba en el otro caso que analizábamos o que analizamos de diferentes culturas, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y si queda algo para mí. El éxito verdadero no proviene de proclamar nuestros valores, nos dice el autor, sino de ponerlos en práctica consecuentemente todos los días. Una buena idea sería identificar nuestros valores, ordenarlos en términos de prioridad y tratar de actuar consecuentemente respecto de los mismos en el momento en que lo juzguemos conveniente. Por supuesto, los remito al texto del día de hoy y a la bibliografía sugerida en el sílabus. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.